Si conoces la importancia que tiene promover tu podcast, pero no lo haces porque sientes miedo o vergüenza, aunque no lo digas, este episodio puede que te ayude. Escucha lo que te tengo para decir. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Este es el episodio 159 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes todo, absolutamente todo lo que necesitas para crear, hacer crecer y vivir de tu podcast. Así es. Si quieres crear tu podcast o si quieres mejorar tu producción, inscríbete en el curso gratuito que tenemos que comienza o reabre grupo el 6 de septiembre. Estás a tiempo de inscribirte y también de compartirlo con tus amigos para que se inscriban. Ve a creaunpodcast.com y te redireccionará a la información del curso. Creaunpodcast.com para que te inscribas. Son 2 lecciones durante una semana para aprender a crear tu podcast o mejorar aspectos del mismo. Así que nos vemos dentro. Inscríbete ya. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo perder el miedo y la vergüenza a promover tu podcast. Esto es, la gente no suele decirlo. Los podcasters no suelen decir abiertamente, yo suelo boicotear la promoción de mi podcast porque me da vergüenza o porque tengo miedo de lo que va a decir la gente. No, pero tú te das cuenta de que algo pasa en algún podcast que tiene un potencial muy bueno y aunque no lo tenga, que está bien hecho y aunque no lo esté, pero que solamente se queda en los reproductores de podcast, en los podcasters. Podcasts que se quedan solamente en los reproductores de podcasters y que tú no ves promoción más allá de algún perfil social donde tienen quizás 100 seguidores. Yo no tengo que adivinar cuáles son las métricas. Yo estoy seguro que las descargas o reproducciones de ese podcast son bajísimas. ¿Por qué? Porque no se está haciendo ruido. Porque estar en un podcaster es como poner tu podcast en un escaparate. Vamos a utilizar la metáfora de la tienda física. Fíjate que una tienda física se supone que por estar física y por tener toda la ropa dentro, una tienda de ropa, no tiene por qué poner en cristales, en escaparates fuera o mirando hacia afuera. No tendría la necesidad, por ejemplo, de poner ropa, pero lo ponen. Ponen ropa, ponen maniquíes enfrente. Ese es el escaparate. Y la gente que conoce esa tienda va a ir a esa tienda. Y que no la conozca la va a ver cuando pase por ahí. Pero las tiendas de ropa no se conforman con tener muestras en el escaparate. Salen a hacer guerrilla. Guerrilla, marketing de guerrilla quiere decir, salen a entregar volantes, abren un kiosco enfrente con ofertas, ponen letreros de que hay ofertas con colores brillantes y alucinantes, pagan promoción en otros sitios. En fin, ellos pagan promoción y publicidad para que su tienda llegue a las personas que ellos entienden que pueden ser sus clientes. Siempre hacen ruido. Eso se llama marketing. Marketing no es hacer ruido. Marketing es estudiar el mercado para saber posicionar una marca o un producto o servicio. ¿Ya? Eso es otra cosa. Pero sí, yo le llamo ruido en términos vulgares porque tener un podcast en Spotify no dice nada. Mi podcast está en Spotify y 2 millones más. ¿Y qué? No, que lo van a encontrar. ¿Cómo lo encuentra? Está en el chart, está en el top 10, está en el top 200 de los 200 únicos podcasts que muestra Spotify en sus portadas y categorías. No, pues no existe. Visiblemente no existe porque ni siquiera se ve, ni siquiera
¿Cómo llego yo a tu podcast? No hay manera de que llegue a tu podcast. Entonces, yo sé que hay podcasters que esto lo saben. ¿Saben? ¿Por qué? Porque ven las reproducciones y son poquísimas. Poquísimas. ¿Ah? Y en el fondo tienen miedo. Y en el fondo sienten vergüenza de promover su podcast. Y para mí es muy común escuchar de muchos colegas y de personas que voy formando que sienten esa vergüenza o que simplemente ellos entienden que su podcast les falta todavía, que pase un tiempo, que se afine más la postproducción de ese podcast, que quede mejor, que quede casi perfecto, como para salir a gritarlo a los cuatro vientos para que las personas lleguen. Y eso no es, eso está lejos de la realidad. Yo te voy a decir algunas cosas sobre tu podcast. Número uno, tu podcast es único y es original. ¿Por qué? Porque lo está produciendo una persona o un grupo de personas, en el caso de que sea grupal, que son irrepetibles y que tienen una personalidad distinta a la de todo el mundo, aunque se parezcan en el lenguaje, aunque se parezcan en la ubicación geográfica, aunque compartan costumbres y culturas. Cada persona es única en su personalidad y eso se refleja en el discurso del podcast. Por tanto, tu podcast es único y es original. El peor error en el que puedes caer con tu podcast es compararlo con otros podcasts. De ahí que sientas vergüenza, porque para que tú sientas vergüenza de tu podcast, de promover tu podcast, tú tienes que tener algún otro referente que a ti te guste más que tu podcast o al cual tú quieres llegar. Y como no, tú sientes que no has llegado, entonces tú te sientes que no eres digno o digna de que tu podcast se promueva como se promueve el otro. Y eso es un grave error porque tu podcast nunca será igual a ese de referencia que tanto te gusta o a esos de referencias. Tu podcast va a ser único y siempre será único y siempre será diferente. Y nunca, y te lo estoy diciendo de manera tajante, nunca por más estándares altos que tengas, por más nivel de perfeccionismo que tú tengas, nunca va a llegar al mismo estado y posición que ese podcast que tú tanto comparas al tuyo. Nunca. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es diferente. Entonces, ¿por qué mejor yo no celebrar que mi podcast, aunque tiene la misma categoría que el podcast que yo escucho y que me gusta, con el que yo me comparo constantemente, es diferente y puede que se posicione al lado, pero siendo diferente? ¿Por qué mejor yo no me enfoco en celebrar que es diferente? ¿Lo ves? Entonces, la comparación degrada. La comparación lo que hace es que te genera vergüenza. Y la comparación es inútil porque nunca van a haber dos podcasts iguales. No los hay. Tú haces una lista de 3, 5 podcasts que te gustan y los 5 son diferentes. Son diferentes aunque sean narrativos, aunque sean periodísticos, aunque sean de conversación, aunque sean de entrevista, aunque sean de monólogos. Son diferentes. Tú escuchas este podcast y escuchas Te invito a un café, que lo produce la misma persona, y son diferentes. ¿Ya? Ningún podcast es igual a otro. Por tanto, tu podcast nunca llegará a otro. Hay personas que también sienten vergüenza de promover su podcast porque tienen exigencias demasiado elevadas. Son perfeccionistas. Yo siempre lo digo y lo digo públicamente. Yo soy enemigo de lo perfecto. Yo soy enemigo del perfeccionismo. No soy enemigo de las personas perfeccionistas. No, yo las quiero igual. Pero soy enemigo del perfeccionismo porque el perfeccionismo no existe. Porque lo perfecto no existe. Porque ese podcast, y volvemos otra vez al maldito punto de comparación, ese podcast que tú tanto admiras comete tantos errores que tú no te das cuenta porque tú no eres quien lo postproduce, tú no eres quien lo edita. Si tú le haces una entrevista a esos productores de ese podcast, te van a decir, bueno, nuestro podcast no sentimos que es tan perfecto como tú lo ves. Es imperfecto, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, pero en la edición pasa esto y nos toma mucho tiempo. O estamos a punto de abandonarlos porque por querer hacerlo tan bien nos está matando y nos está quitando tiempo de vida, cosa que tú tienes y puedes aprovechar. Entonces tu podcast no será perfecto.
y tampoco ningún podcast es perfecto. Ese nivel de estandarización y de perfección, y algunos le llaman profesionalismo, que yo estoy en desacuerdo con eso, no existe en el podcast. ¿Mm? Entonces, ¿por qué mejor no celebramos lo original, lo auténtico y diferente que es tu podcast? Lo imperfecto, porque aquí en el podcast se celebra y se disfruta lo imperfecto, lo natural, lo no posado, por decirlo de otra manera. Eso se celebra, ¿por qué? Porque estamos ya hartos de tantas poses en los medios masivos tradicionales. ¿Mm? Hay personas que en su podcast se denigran a ellos mismos y eso es síntoma también de miedo, de vergüenza, quizás un poco de complejo de inferioridad, porque ellos mismos en su podcast, ellos se descalifican en los episodios. Bueno, yo voy a hablar de este tema, pero yo no soy experto en eso. Oye, tú tienes derecho a hablar del tema que tú quieras, aunque no seas experto. Una cosa es hablar, opinar y otra cosa es tú atribuirte que eres experto cuando no lo eres, lo que sería intrusismo. Si tú no vas a hablar desde la posición de experto, tú tampoco tienes que decir que no eres experto. Tú simplemente dices, bueno, esta es mi opinión y dale con tu opinión. Reafírmate como una persona que tiene el derecho a decir y opinar lo que quiera porque lo tienes. ¿Mm? Entonces, cuando tú te descalificas tú mismo o tú misma en tu podcast, ¿qué tú esperas que va a hacer la gente que te escuche? Ah, bueno, es que esta persona lo que va es hablar por hablar. Ella misma está diciendo que no sabe de eso. Bueno, pues yo no la voy a escuchar, pero claro, tú misma dijiste que tú no sabes de eso, pues ¿para qué te escucho? ¿Tú entiendes? No, hay gente que no sabe de temas, que no es experto en temas y aún así se escuchan. ¿Por qué? Porque tienen algo que decir desde un punto de vista diferente y porque simplemente quieren emitir, perdón, su opinión y hay otras personas que están dispuestos a escucharla. En el momento en que tú bajas esos estándares, ese perfeccionismo, esos puntos de comparación, esa descalificación que te haces a ti mismo o a ti misma en tu podcast, te darás cuenta de que tu podcast es oro puro. Para muchas personas, tu podcast puede ser oro puro. Ahora, ¿cómo tú llegas a la conclusión de que para otras personas que nunca han escuchado tu podcast es oro puro? Tienes que probarlo para darte cuenta de eso. Fíjate, yo comencé haciendo un podcast de psicología. Primero, en internet no habían podcasts de psicología en español, número uno. Número dos, psicología no es un tema trending topic, no es un tema de tendencia. ¿Cómo yo enamoro a la gente para que le guste la psicología práctica, la que se puede usar en el día a día? Yo fui donde la gente y les hice la propuesta de mis episodios con títulos atractivos y dando puntos claves y prácticos para que pudieran ejecutarlo y verlo. Yo tuve que convencer a más de 1 millón de personas que han pasado por Te Invito a un Café de que psicología no es solamente teoría, no es solamente un consultorio, es también ejercicios y actividades y comportamientos que podemos ejecutar cada día para ser mejor personas. Yo tuve que convencer a personas de 172 países, pero solamente estando en los reproductores. Tú, si has visto mi trabajo, sabes que yo soy altamente ruidoso. Es decir, episodio que sale en todos los sitios. Eventos que hago, eventos que te van a salir hasta en la sopa. Y eso que yo no pago tanta publicidad, ¿eh? Es muy raro que yo pague publicidad. Pero de manera orgánica yo soy altamente ruidoso. Y yo no tengo miedo ni tengo vergüenza de acercarme, por ejemplo, a grupos de Facebook donde nadie me conozca, pero grupos temáticos para colocarles ahí un podcast o un episodio con un tema de interés para el grupo, porque yo sé que ese tema yo lo preparé con tanto cariño y esfuerzo pensando en que sea útil, que yo estoy convencido de que quien lo escuche puede que le saque algo de utilidad. Si tú no confías en ti mismo, si tú no confías en lo que estás haciendo, tiene sentido que tengas miedo y vergüenza. Entonces tú tienes que trabajar eso y superarlo. Eso no es que sea fácil tampoco, pero hay que trabajarlo. Y una manera de trabajarlo, y te lo estoy diciendo como psicólogo que soy, para no decirte, bueno, ve a terapia. Pues sería lo ideal que fueras a terapia. Pero si no, la mejor manera de poder superar poco a poco esos complejos
esos miedos que tienen que ver contigo y no con tu podcast, que tu podcast está pagando la consecuencia, es tomando acción. Comienza a promover tu podcast. Comienza a compartir los episodios en grupos sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, donde haya gente que no te conozca. Y lo que vas a promocionar es a tu podcast, no es a ti. Es a tu podcast, es al tema de tu podcast que tú crees que le puede ser útil. Y si todavía tú tienes dudas de que puede ser útil o interesante para las personas donde lo publicas, demuéstramelo. Demuéstratelo a ti misma o a ti mismo. Y esa es la mejor terapia. Esa es la mejor terapia. Cuando tú comiences a recibir feedback, retroalimentación de la gente que te digan, muchas gracias por compartir, me sirvió. Gracias. Ay, qué bien. Me gustó cuando dijiste tal cosa. Ay, qué interesante. Sigue compartiendo. Te vas a dar cuenta de que todo eso que creías sobre tu podcast, todo ese miedo, lo superaste. Porque el miedo se supera. Claro, el miedo no es una enfermedad tampoco. Siempre va a estar con nosotros, pero uno tiene que ir por delante del miedo y la vergüenza. ¿Por qué? Porque, vamos, es muy básico. ¿Para quién estás haciendo tu podcast? ¿Para llenarte el ego y creerte mejor que otro? ¿Cómo vas a ser mejor que otro? No lo vas a hacer. Número uno, en el podcast no hay un podcast mejor que otro. Y eso lo he explicado en otros episodios. Se supone que tu podcast tú lo haces para otros, para que las personas te escuchen. Pero ¿cómo te van a escuchar si solo lo publicas en tu perfil social, donde ya están hartos de ver la misma promoción con los mismos colores, lo que cambia es el tema, la misma gente que no escucha tu podcast, porque puedes tener 600 seguidores en Instagram y te escuchan ¿cuánto? Y tú y yo sabemos cuánto te escuchan, que son poquísimos. O sea, la misma gente que te sigue en tu perfil social no escucha tu podcast. ¿Eso es para deprimirse? No, eso quiere decir que hay que salir allá afuera, fuera de tu perfil social, a buscar más personas. A buscar personas para que prueben tu podcast, lo escuchen y se unan si así lo desean. No pierdes nada con si tú lo haces y no pasa nada. Bueno, te sigues moviendo, pero ¿qué estás perdiendo? No estás perdiendo nada. Es lo que toca hacer. Tienes que salir a hacer guerrilla, tienes que hacer ruido, sin miedo. Bueno, es más, me voy más lejos, con miedo y aún con vergüenza, para que lo superes y para que tu podcast despegue. O sea, sí, esto es una patadita de motivación. Puede ser que no te sientas ahora motivado o motivada, quizás te sientas peor. Lo lamento, mi intención, mi verdadera intención es motivarte a que ya deja de centrarte solo en ti y en que tú esto y que mi podcast le falta esto. No, suelta el bendito podcast. Dale el podcast a la gente. Llévalo a lugares fuera de los podcasters y tus perfiles sociales. Y mide. Date cuenta de la realidad, de qué pasa. Y no tengas miedo de que no pase nada, porque si hay que corregir algo en tu podcast, todo es mejorable. Yo odiaría que un podcast, sería terrible que un podcast sea perfecto. Porque entonces quiere decir que no tiene nada que mejorar. Quiere decir que si ese podcast que es perfecto a mí no me gusta, nunca me va a gustar. No tiene sentido. Todo podcast tiene que tener un enorme margen de mejora. Porque ese podcast que a mí no me gustó, que cuando yo escuché la primera vez, puede ser que en un año vuelva a escucharlo y ahora me guste. ¿Por qué? Porque mejoraron. Pero ¿cómo sé que tengo que mejorar si nadie me escucha? Si me escuchan la misma tres gente. Sal ya de una vez y por todas, con todo y miedo y vergüenza, a promover tu podcast. Si es lo que quieres, evidentemente, porque si no yo te respeto tu decisión. Ese es el mensaje reflexivo para ti en el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría que me digas si te sirvió o si no te sirvió. Si me escuchas en iVoox, tienes un cuadro de comentario debajo. Si me escuchas en YouTube también, déjame tu opinión al respecto. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos el viernes en un próximo episodio y en YouTube en los próximos videos en esta semana. Suscríbete. Chao.